Ciencia al Chile. Es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro, para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que estás hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Le aplasta el recording in progress. Buenos días, Chilivers. Hola, Hola, Isaac, ¿cómo estás? Chilivers. Bien, bien. Aquí triunfando con Triunfanda como siempre. Ganando como siempre igual que Belinda. Este, ¿De dónde sacas tantas cosas? de Belinda, eso de ganando como siempre lo dijo ella. No mames. Lo dijo ella. Ella mera. Pues bienvenidos al episodio Sepa Cuántos de la temporada número 4 de Ciencia el Chile. Y yo soy Lola Montalvo y me acompaña el queridísimo, inigualable, irrepetible Isaac Pidal. Único y detergente. ¿Cómo están, queridos Chilivers? Oigan, antes de que empecemos con el episodio de hoy, les vamos a hacer un pequeñito comercial. El episodio de hoy lo vamos a hablar sobre qué se tiene que estudiar para ser científico. Pero si usted quiere nuestra opinión cruda, severa, así al chile, los invitamos a que nos apoyen en patreon.com/ciencia del Chile. Eh, es una plataforma donde usted con desde $1 puede apoyar nuestro podcast, que lo necesitamos, por favor. Y usted va a obtener un episodio exclusivo cada que grabamos episodio, ¿no? Entonces, es el doble de contenido. Y esta vez, el día de hoy, la doctora Montalvo y yo nos aventamos no sé cuánto tiempo despotricando y diciendo todo lo que tenemos atorado en nuestro ronco pecho, un poquito sobre el tema de hoy. Entonces, si usted quiere enterarse de estos episodios exclusivos mega personales, nos puede apoyar en patreon.com. Y además, a nuestros Patreons son las personas con las que podemos tener un contacto más directo y muchos de los temas que estamos tocando y que hemos tocado y que planeamos tocar son temas que nuestros Patreons nos han pedido que hablemos. Eh, por ahí nos ha llegado en nuestras redes sociales preguntitas de temas. Y bueno, si usted tiene un tema así que quiere que a huevo hablemos en Ciencia al Chile, también a través de Patreon nos lo puede hacer llegar o a través de nuestras redes sociales. Como ven. Y bueno, el episodio de hoy, ahora sí, acabado el comercial, el episodio de hoy Acabado el nace, comercial. acabado el comercial, ¿De dónde eh, nace el episodio de hoy, mi querido Isaac? nace de nuestras redes sociales también, Uh. aprovechando, ¿verdad? Porque, bueno, a mí, en mis redes sociales personales y también en las de Ciencia al Chile, que nos pueden encontrar en TikTok, En que Instagram, en Instagram también en a Ciencia al Facebook, Chile, en Facebook, Ciencia al Chile. Usted si ve un cerebrito hablándole al hablándole al chilito chilito. que dice Ciencia al Chile arriba, somos nosotros. Entonces, personas nos han contactado a través de nuestras redes sociales y a mí en particular me han hecho la pregunta sobre mi carrera. Ya van como, también una vez en mi LinkedIn me preguntó alguien qué cosas. Uh. Qué adulto yo me Ay, qué sentí adulto. recibiendo un mensaje En tu red en de LinkedIn. trabajo. Y y bueno, me han preguntado específicamente sobre mi carrera, que yo estudié licenciatura en biociencias en el poderosísimo Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, conocido también como el TEC de Monterrey. Con el rayo Entonces, emprendedor. Raya Emprendedor. Entonces, el episodio de hoy, la idea es un poquito contestar estas preguntas que estas personas me han llegado, que me han hecho estas personas sobre mi carrera, sobre nuestras carreras en general, y sobre todo contestar a la pregunta de qué tengo que estudiar o qué puedo estudiar para ser investigador o científica, científico o científica. ¿Cómo Scientifics. ves? Científicos. Oye, Isaac, pero antes Mm. de entrar a la parte de la carrera, creo que sí es importante definir qué es un investigador o qué es un científico. En lo Sí, particular, la ciencia, a través de los episodios, hemos visto que tiene muchísimas ramas, que tiene muchos colores, que tiene muchas texturas, que tiene
A ver, ¿cómo lo puedo decir? Son muchas variantes, ¿no? O sea, la ciencia se parte en muchos, pero todo lo que tienen en común es el método científico. Entonces, ya ahí hay Ujú, variaciones que se hacen para adaptarse de acuerdo a al tipo de pregunta que quieras resolver, que va orientado regularmente a resolver un problema, ¿no? Entonces, em, ujú. sí es muy importante entender que un investigador, pues sí es una persona que investiga, como la RAE, ¿no? Acto y acción y dígase de la persona que Sí, se sí. dedica a investigar. Pero es una persona que sabe utilizar el método científico a su favor y que lo utiliza para resolver ciertas preguntas que son de determinada relevancia para la rama de estudios o el campo de estudios en el que está trabajando. Em, de Ujú, ahí, entonces, puede que puedas acceder a diferentes tipos de denominadas ciencias o ahí está, es que está complejo, pero el punto es que si te dedicas a resolver preguntas básicas, por ejemplo, en ciencias de la salud, que es a lo que vamos a enfocar este episodio, ¿verdad? Va a ser ciencia básica, ujú. es decir, el funcionamiento de ciertas proteínas, la interacción de unos tipos de células con otras, o sea, todo en lo chiquito. Ujú. La ciencia translacional, entonces, va a ser algo que lleve esos conocimientos adquiridos en las ciencias básicas hacia un mercado. La ciencia aplicada es cuando tú lo ves desde el enfoque que la industria o algún procedimiento actual necesita resolver un problema, entonces investigas para poder aplicarlo ahí y así se puede Sí. clasificar el tipo de ciencia que se está haciendo dependiendo del uso que se le dé o el conocimiento que Ujú. se obtenga. Sí, Y es un muy variado. Estamos investigador, hablando específicamente de ciencias de la salud, ¿no? O sea, exactamente. es muy variado, depende de la disciplina. Exactamente. Y un investigador, decías. Y un investigador es una persona que se dedica a resolver este tipo de cuitas, de problemas, de situaciones que tiene, y Sí, regularmente no lo hacen solos, lo hacen en equipo. La ciencia exacto. es en equipo. Sí, y yo creo que ese es un paradigma súper importante que debemos de cambiar porque muchas veces cuando pensamos en investigación, investigador o en científico, uno piensa ahí el loquillo en su laboratorio, en su casa, aislado, haciendo sus cosas, o piensa en estos personajes de la historia que Albert Einstein, que Marie Curie, que Isaac Newton. eh, y la realidad es que ese paradigma del investigador ya no existe. El día Y de hoy la ciencia es colaborativa y Y en en realidad equipo. nunca lo fue, en realidad nunca lo fue. O sea, por ejemplo, los científicos que se desarrollaron todos estos teoremas matemáticos, pues tal vez sí, es un trabajo un poco más Ujú, solitario, ¿no? Pero, por ejemplo, Marie Curie tenía un laboratorio con varios estudiantes, sí. igual Pierre Curie. Las investigaciones que utilizó, por ejemplo, para hacer todos estos inventos, Thomas Alva Edison, pues tenía un laboratorio con gente, o el Ujú, mismísimo Bell con el teléfono, o sea, era ujú, gente que tenía más personas a su cargo, pero los reconocidos siempre son estos personajes famosos, que fue lo que sucedió, por ejemplo, con el efecto Matilda de la foto de Rosalind Franklin para ver la estructura del DNA, y ese es un conflicto que se presentó por una pésima comunicación entre PI y estudiante y un montón de misoginia que había, ¿no? ujú, Pero sí, desde hace mucho tiempo la ciencia se trabaja así, solo que el reconocimiento regularmente se le da a la cabeza del laboratorio. Y eso es algo que hay que también que reconocer, ¿no? Ser científico no significa que tú vas a ser la cabeza del laboratorio todo el tiempo o que vas ujú, a ser el jefe, sino que vas a formar parte precisamente de un equipo que se dedica a hacer investigación. sí. Y hoy en día cada vez se busca que la investigación sea más colaborativa, em, más mezclado los campos de investigación, porque cuando mezclas personas em, que tienen un background diferente para atacar el mismo problema, pues cada quien va a tener una perspectiva única, que a lo mejor ahí es donde está la clave de la innovación, ¿no? Y eso es algo que recientemente ha aumentado, sobre todo en la ciencia aplicada, ¿no? En la ciencia aplicada, lo que nos platicó Lola, que tenemos un problema como la COVID-19, y pues Nada más, quién salió a innovar? Pues las farmacéuticas, ¿no? Le hace Pfizer, le hace Moderna, donde hicieron investigación aplicada a partir de la investigación básica y translacional que ya existía. exacto. Entonces, también
la línea entre qué es investigación básica, qué es investigación translacional, qué es investigación aplicada es un poquito como que no es tan Difícil de. sólida. Ujú, sí, Sí, sobre es todo ahí. borrosilla. Es borrosilla porque sí hay ligas entre ellas. Y vamos a poner un ejemplo bien facilito. Esto que está comentando Isaac de las vacunas y todo esto, tuvo como principio la investigación de una mujer, una científica, Ujú. que se tuvo que mover desde su país de origen y que cuyo nombre en este momento no recuerdo, que ahorita se los voy Sí, a se dar. apellida Carico. Cárico. Entonces, ellas, sus Ujú. estudios fueron en mRNA y al principio le decían que no iba a servir para absolutamente nada. Entonces, Sí. Kathleen Carico. Ujú. Uh, Catalín Carico. Qué chisme, no, 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 no. Hay que hacer un programa de Ay, no. ella, ¿ves? Está Sí, buenísima su historia. Pero ella fue la que sentó las bases de todo esto del mRNA para poder ponerlo como, en principio, como una vacuna o como para poder utilizarlo como una vacuna. sí. O sea, Entonces, básicamente lo que ella hizo una modificación al mRNA como para que tu sistema inmune, si te lo ponen, no lo ataque. Y eso no te es ponga loco. clave. Ajá, Eso es clave porque si quieres usar el mRNA para vacunar a alguien, pues, ok, queremos que haya una respuesta inmune a esto, pero no queremos que el sistema inmune ataque el mRNA en sí. Y, exactamente. Para que se pueda y convertir en la proteína funcional que tú necesitas para curarte. Ajá. exactamente. Y bueno, les platicamos así cortito el chisme porque así No, 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 resumido, no. No, 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 ¿no? no, no, eso vamos a dejarlo por otro episodio, porque ahorita es estudiando ciencia, pero Es sí, verdad. es un buen ejemplo, pero mira, a lo que iba yo con todo esto es que esa investigación básica se convirtió en investigación aplicada y de ahí se fue a traslacional. Entonces, lo que dice Isaac es muy cierto. La línea entre los tipos de investigación es borrosa por estas ligas que existen y todo depende de cómo aplicas el conocimiento y cómo Sí. sabes tú cambiarle ese enfoque, o sea, de algo básico que dice, bueno, la función de esto es para esto, ahí está el Ujú. básico. Pero yo tengo este problema, que de toda esta básica, que de todo este conocimiento vasto que se tiene, puedo agarrar y combinar para aplicarlo a algo y trasladarlo a un mercado. ¿Se fijan cómo colaboran? ¿Se fijan cómo están Sí. ahí? Y Entonces, por ende, y por ende, ajá, ay, perdón, te interrumpí. no, 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 Bueno, y por ende, también la formación de las personas que se dedican a la ciencia tiene que ser igual de diversa. Entonces, exacto. básicamente, para responder a la pregunta, ¿qué tengo que estudiar para ser científico, científica, científica? Cualquier carrera que ustedes quieran estudiar que pueda tener alguna aplicación a algún problema que pueda ser resolvible a través del método científico. Así es, más Y claro eso, ni el agua. así, la carrera que usted quiera, si puede resolver un problema a través del método científico, le va a servir si quiere dedicarse a la ciencia. Entonces, ¿qué te parece que hablamos un poquito ya específico a nuestras carreras, ¿no? Y a la investigación en ciencias de la salud, que es lo que nos dedicamos en la actualidad. ¿Cómo ves? Pues bien, dale. Yo pienso que primero Sí. entonces tendremos que decir qué estudiamos, así brevecito. En otros episodios hemos platicado como más detallado qué es lo que ha sucedido en nuestras carreras y nuestras vidas. Entonces, échense por ahí una mirujeada. Pero en pocas palabras, Isaac, ¿tú qué estudiaste? Mira, yo estudié la licenciatura en biociencias. Mentira. Eh, Primero que estudiaste. bueno, sí, primero estudié médico cirujano, obtenida quedé. Este, primero estudié Tonti. médico cirujano y pero después se abrió otra carrera, que es licenciatura en biociencias en el TEC de Monterrey, y decidí cambiarme de carrera, ¿no? Entonces, me aventé 4 años de medicina y dije, no más. Y me cambié a licenciatura en biociencias, donde nada más estuve un semestre. Pero bueno, de todos modos, durante mi carrera en medicina, siempre hice cosas de investigación. E incluso si me hubiera quedado en medicina, yo sé que no hubiera ejercido medicina, me hubiera dedicado a investigación de todos modos. Investigación básica y translacional. Pero lo que hizo que te pudieras cambiar es porque licenciado en Sí, biociencias llevaba muchísimas materias en común con es medicina. exactamente la misma carrera. Ok, entonces, ¿cómo funcionaba en mis tiempos, verdad? Porque ahorita ya el programa de estudios en el TEC ya cambió completamente.
Pero en mis tiempos, la carrera de medicina eran 4 años en la universidad con clases. Primero 2 años de ciencias básicas, luego 2 años de ciencias médicas. Y los últimos, después de esos 4 años, eran 2 años de internado, 2 años de estar en los hospitales rotando en los diferentes servicios. Entonces yo me aventé toda la parte de ciencias básicas y de ciencias médicas de medicina, es decir, cómo funciona el cuerpo y cómo se enferma el cuerpo, básicamente. Ujú. Este, y ya con ese conocimiento, me di cuenta que, bueno, a mí me interesaba más esta parte de entender el cómo, el por qué suceden las enfermedades, ¿no? Y estuve un microsegundo en el internado, o sea, literal duré creo que un mes, duré 4 semanas. Em, y estando yo ya sabía que me quería dedicar a investigación, pero entrando del internado dije, ay no, esto como que me está alejando del camino que yo quiero seguir para ser científico y como que me está, o sea, sí voy a terminar en el mismo punto, pero como que me estoy yendo por una ruta larga y necesaria. Sí, porque a Entonces, final de cuentas lo que Isaac ya tenía eran los conocimientos básicos de la fisiología y la fisiopatología del cuerpo humano, o sea, de lo que dijo, sano y enfermo. Y entonces eso le exacto, servía a él para entender los mecanismos principalmente moleculares, porque es lo que más te interesa, sí, a nivel celular, cómo interactúan ciertas partes del cuerpo. Entonces, pasar por la exacto. parte del internado iba a ser atender pacientes, iba a ser atender, el internado yo creo que para los que están ahí me voy a quedar corta con la descripción que voy a dar, pero estamos tratando de ser breves en este sentido. El internado es básicamente el infiernito que tienen que pasar todos los estudiantes de medicina tratando con gente a deshoras, con unas guardias bastante inhumanas, y esto es en todos lados de México. Ujú. En otros países desconozco, pero sé que es muy pesado. En Y otros países entonces, pagan tiempo bueno, extra, como en en otros Canadá. países pagan. En México no les pagan absolutamente nada. Depende. Y, y entonces, bueno, también lo que sucede ahí es que la experiencia que se obtiene es precisamente el manejo ya práctico con la gente. Y Sí, para fines de Isaac, no era algo que él quisiera tener en sus habilidades porque lo que él quería era estar en el laboratorio. Entonces, sí, básicamente. O no sea, iba a ser, no quiero decir con esto que no sirva, ¿ok? Eso no estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que ujú, Isaac ya sabía que era lo que quería hacer, que ese es otro ujú, punto importante de tratar durante todo este capítulo. Te querías dedicar al sí, laboratorio, Isaac. sí, y me di cuenta durante la carrera. No es algo que me haya dado cuenta antes. Porque, pues, de hecho, desde un inicio estaba como raro yo, ¿no? Porque al inicio de la carrera son estas materias básicas de ciencia de biología molecular, de biología celular, todas estas materias que en general al estudiante de medicina en promedio dice, ay, no, qué hueva, ¿para qué quiero estudiar todo esto? Es así como un trámite, ¿no? Ya lo que sí. A mí esas materias me encantaron, me gustaron muchísimo, se me hicieron súper fascinantes. Me volaba la cabeza a entender cómo funcionan las células, los mecanismos que tienen adentro, cómo interactúan entre ellos y cómo interactúan las células entre ellas, ¿no? Entonces, yo, nerd de toda la vida, ¿no? Entonces, yo fui avanzando en la carrera de medicina y en vez de que me fuera gustando más, como el resto de mis compañeros, a mí me iba gustando cada vez menos. Y me di cuenta que lo que sí me había gustado en un inicio era esta parte como nerd de entender la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerla muy larga, me cambié a biociencias, muy feliz de mi decisión de cambiarme a biociencias, eh, pero bueno, y terminando la licenciatura en biociencias, dices, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, como quería dedicarme a ser científico, el siguiente paso es estudiar posgrados, ¿no? Espérate, Eh, espérate, espérate. sí, pero primero platícanos tú, Lola, tú que estudiaste la carrera. Porque sí, porque mi experiencia de carrera fue bien distinta. Yo también Ujú, estuve a 15 días de entrar a medicina y qué bueno que no lo hice. sí, Hay días que sí me arrepiento, pero hay otros tantos días que digo que no, está muy bien. Que es la mayoría de las veces. Muy a diferencia de Isaac, mi carrera fue, puta, lo mejor que pude haber hecho. pero ¿qué estudiaste? ¿Qué estudiaste, Estudié Liz? biología. Yo soy bióloga de Ujú, formación, de licenciatura, yo soy bióloga. La carrera de biología ofrece un contexto bien amplio.
Yo llevé fisiologías animales, fisiologías vegetales, desarrollo animal, desarrollo vegetal, botánica, también aparte del reino fungi y de protistas también, todo esto, todo lo de hongos, todo lo de reino fungis. Llevé clases de biología evolutiva, llevé clases de genética, llevé clases de molecular, de bioquímica, de bioestadística. Uta, ya no me acuerdo cuántas más llevé, pero fue una carrera con laboratorios, o sea, porque regularmente era la teoría y luego te llevaban a verla en la práctica. Y Ujú. por ahí alguna vez comenté, no me acuerdo si fue en este podcast, o sea, en Ciencia del Chile fue con los innombrables, este, que lo que hice fue, en una vez que nos tocó hacer una disección, fui a desenterrar una tortuga muerta que tenía mi primo que se le Ay. había muerto, porque me daban puntos extra por tener el esqueleto de un animal armado para el laboratorio, o sea, para que otros los pudieran, este, estudiar. Ujú. Entonces, pues ahí va Lola, desenterrar la Asaltando tumbas, tortuga dices tú. podrida. Sí, y luego entonces pues había que hervir la tortuga y Ay, quitarle la no. carnita y resulta que apesté todo el edificio, güey, hirvió Una tortuga podrida. pinche tortuga podrida. Por ahí anda la tortuga todavía de estar en Tampico y guardada en una cajita que siempre la quise poner en display así como con Sí. alambritos y todo y ponerle una cajita, pero bueno, a cierta persona no le gusta absolutamente nada de lo que yo tenía ahí como mi museo y lo tuve que guardar, pero ya, ahora que ya pueda tener mi espacio, lo voy a tener. Y bueno, entonces sí es como que bien interesante todo Oye, el... pero sí te dieron tus puntos extra, ¿o no? Sí, sí me los dieron. No, y Ah, además bueno, eso es mis lo profesores importante. fueron increíbles, güey. O sea, mis profesores, gente con muchísima experiencia, pero también gente que sabía enseñar. O sea, que de verdad le Sí. daba muchísimo gusto dar clases. Uno de ellos, que le mando muchos saludos, si algún día me llega a escuchar, al poderosísimo Jerox, que nos dio protistas, nos dio hongos, nos dio todos los laboratorios para ir a ver. Todas las prácticas de campo más chingonas siempre fueron las de él. Entonces, fue una carrera que disfruté bastante porque cuando yo voy caminando en la calle, yo puedo pensar en cuáles son los mecanismos de la fotosíntesis a nivel molecular y celular, pero también Ujú. entiendo la especie de árbol, por si es correcta o si no es correcta, si es propia del lugar, si no es, cuándo va a tener floración, las interacciones que tienen con los polinizadores, el ecosistema, de por qué no está jalando el árbol o por qué no. Entonces es una carrera Sí. súper versátil y Ujú. en la cuestión de la investigación, a mí me da un panorama que pocas personas tienen. O sea, yo puedo pensar desde lo micro hasta lo macro. Y eso para Ujú. mí es un placer, o sea, es como un, ay, no sé cómo decírtelo, como un dulce mental estar saboreando esas conexiones entre una cosa y otra. Y es como, ¡ay! Se Sí. siente bien sabroso, güey, poder Sí, güey. establecer eso. Oye, Bien fíjate que sabroso. como que yo noto que tenemos una cosa en común, que probablemente sea la cosa que todas las personas que hacemos ciencia tenemos en común, que es la curiosidad, Sí, ¿no? somos personas los dos. Ujú. Muy curiosos. Como que eso es el core, el centro de de nuestros intereses, ¿no? Éramos los típicos escuinclillos que querían hacer preguntas de todo, queríamos entender todo, de esos chamacos castrosos que se la pasan preguntando cosas. Insoportables, güey. Mis primas no me aguantaban. Llegaba yo y decía, ¿tú sabes cuál es el animal más rápido del mundo? Y mis primas bien mamonas, no, güey, me vale madre. Y pon tú que, y pon tú que no estaban mal, pero nosotros éramos ese tipo de infancias, ¿no? Entonces, creo que si ustedes están ahí en casita y están deshojando la margarita de si tendrán ustedes el perfil como para dedicarse a la ciencia, yo soy de la opinión que tener esa curiosidad es algo clave, básico, si usted quiere dedicarse a eso. Eh, ¿Sabes una cosa, Isaac? Aparte de la curiosidad, yo creo que también la creatividad. Los científicos sí. somos personas creativas y no necesariamente que creatividad de que si me peino, me maquillo o tengo como este look así todo estrafalario Ujú. o que me la paso O haciendo tal vez sí. dibujitos. En uno sí puede ser, pero eso es como que lo Ujú. más estándar, ¿no? Pero la creatividad también viene en otras formas. La creatividad también viene, por ejemplo, en imaginarte efectos de sonido en tu cabeza o cuando de repente ves que la vida de, yo no sé, yo creo que en tu vida también tiene soundtrack, güey. Y eso es Sí. algo
ese es un rasgo de una persona creativa en los niveles más mínimos, pero también en la escritura, Isaac. Ser Sí, científico en gran medida es poder comunicar lo que descubriste o lo que estás tratando de descubrir. Entonces, sí. la creatividad también viene en el habla, en la comunicación de la cara, también en lo escrito, y no todo tiene que ser los ojillos. No todo tiene que ser al mismo tiempo. O sea, lo que estoy Sí, tratando de decir es que la creatividad viene de muchas formas, viene de muchas maneras. Entonces, sí. seguramente si te interesa la ciencia, es probable que tengas un rasgo creativo Ujú, potente, ¿no? O sea, claro. que seas muy bueno escribiendo, que seas bueno hasta a veces cantando, o que te guste el teatro, o que tengas Oye, como sí es esa vibra cierto, ¿eh? musical. Güey, tú eres súper teatrero. Tú estuviste en musicales y cantas y todo. Yo canto Y en la la que regadera cante. y la que cante. Yo canto en la regadera nada más, pero yo pinto y me gusta mucho Sí, dibujar y soy escritora de chiquita. Lo primero que sí. escribí en la máquina de escribir de mi abuelito fue un cuento de una pareja de hámsters que teníamos. ¿Qué cosas has hecho tú, Isaac? Ay, qué oso. Pues yo tocaba guitarra clásica. Tocaba, ¿eh? Porque ahorita yo creo que si agarro una guitarra ya ni me acuerdo. Estuve en varios conciertos, así obras de teatro. Por ahí salí en una obrita de teatro con Beto Castillo y Lola Cortés. Con la Lola Mm. Cortés, mi ídola. Sí, es bien chida la Lola. Este, em, Y bueno, entonces, pero es verdad, muchas personas que nos dedicamos a la ciencia tenemos por ahí rasgos medio artísticos. No lo había pensado hasta ahorita, pero sí es verdad. Hay quienes no, o sea, no es como que le estemos diciendo de que si usted no le interesa el arte, no puede ser ciencia. No, tampoco, pero No, 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 es que es eso precisamente, no es que te dediques al arte o que tengas un rasgo artístico, es que la creatividad viene de muchas sí. maneras. Y fíjate que, bueno, pasando a la siguiente parte de la formación de un científico, esta creatividad científica, este pensamiento crítico, porque en ciencia, para poder ser creativo, hacer preguntas novedosas, creativas, pues Ujú. eso es una habilidad que se tiene que entrenar, ¿no? No es algo como que de la noche a la mañana ya vamos a poder formular hipótesis novedosas. Entonces, Exacto, muchas veces la formación en una carrera profesional no es suficiente para desarrollar esa creatividad al nivel científico como para dedicarte a eso, ¿no? exacto. Entonces, el paso siguiente para ser científico de profesión es estudiar un posgrado. Uno o dos o varios. ¿Qué está pasando? Veo luces de colores. Oye, es que estoy batallando con la iluminación un chorro y luego ni me veo los ojos y te estoy oyendo y digo, ok, en lo que está hablando Isaac lo voy a corregir, pero esa es mi maldita atención dispersa. Perdóname. Pero sí, hay No, que hacer un posgrado. a los que nos están viendo por YouTube, tuvieron un show de luces. Mira, mira, lo vamos Este, a hacer otra vez para que nos vayan a ver a YouTube también. Tu, tu, sí. turu, turu, tu, tu, turu, turu, tu. Lola está en el antro. eh, en este antro llamado vida, llamado También posgrado. no veo nada. No te quemes tus rutinas. No te Ya las no sirven, quemes. son de viejita. Oye, ay, Entonces, pobrecitas viejitas. Hay que estudiar un ah, posgrado. Lo que sigue es estudiar un posgrado. sí. Entonces, un posgrado, como bien dice el nombre, es después del grado, ¿verdad? Es otro nivel de educación donde queremos ahondar más en temas específicos. Entonces, un posgrado puede ser una maestría o un doctorado o ambos. En mi caso, bueno, en la mayoría de las personas, para la mayoría de las personas, primero hay que hacer una maestría y luego se hace el doctorado. Hay programas donde puedes entrar al doctorado directo, depende del programa, depende de la universidad, depende del país. Pero por lo general, primero se estudia una maestría. Una maestría es un grado que dura de 1 a 2 años, dependiendo del programa más o menos. Y hay varios tipos de maestrías, ¿no? Creo que la maestría más conocida por la gente en general es el MBA, ¿no? La maestría en Business Administration, Administración de Ujú, Negocios, que eso sí. es un poco diferente,
porque mi mamá estudió esa maestría, ¿no? En MBA y es como continuación de la carrera. Tienes clases, eh, profundizas en temas y al final pues hay un proyecto de tesis o de tesina, ¿no? Pero es como una profundización de la carrera. En nuestro caso es diferente porque las maestrías o los posgrados en ciencias, el enfoque más que en clases, que se llevan clases, es en investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi maestría fue de 2 años y al principio, y todo el tiempo llevé clases, pero al principio llevaba muchas clases y poco laboratorio. Y mientras iba avanzando, era más laboratorio y menos clases. Eh, con el objetivo de formarnos esta pequeña probadita de qué sería dedicarse a la ciencia, ¿no? Estar en un laboratorio, generar una hipótesis novedosa, innovadora, nueva y probarla, ¿no? Obviamente dentro del tiempo limitado de una maestría, en un proyecto de esa escala, pero ya un proyecto de verdad, de investigación, ¿sabes? No tu proyecto de la clase fulana o sutana, que lo entregas así nomás por entregarlo, no, o sea, este sí tiene que ser un proyecto de verdad, de inicio a fin, aunque sea corto. Entonces yo estudié, terminando la carrera, estudié la maestría en ciencias biomédicas, igual en el TEC de Monterrey, ahí me quedé en el TEC. En, en, durante la carrera, pues estuve siempre, por azares del destino, en los grupos de investigación que tienen que ver con oftalmología. Ahí es donde conocí a la doctora Montalvo, este, oftalmología, o sea, ojos, ¿no? Entonces, también quise continuar con esa misma línea para la maestría con uno de mis mentores de la carrera, el doctor José Navarro, yo creo el mentor de mi carrera. Este, Me atrevo a decir que el mejor profesor que tuve durante la carrera, el doctor José Navarro, ¿no? Eh, y continué la maestría con él pero ahora aplicado a glaucoma, ¿no? Que es una enfermedad, así les voy a dar el comercial que siempre hay que decir cuando uno habla en glaucoma, de glaucoma, que el glaucoma es la causa número 1 de pérdida de visión irreversible en el mundo. Em, entonces, pues investigué un poquito de glaucoma, hice ahí un proyecto que estuvo bastante cansado, me tocó trabajar con animales, me tocó trabajar con células, hacer análisis con microscopios fluorescentes y hacerlo yo con mis manitas y analizarlo yo como yo me di a entender hacerlo, ¿no? Obviamente con seguimiento y con el apoyo de mi líder, que era el doctor José Navarro, y sobre todo también de las personas que estaban en el laboratorio conmigo. Otra vez, la investigación no se hace solo, ¿no? Es un equipo. Entonces, incluyendo el equipo a la doctora Lola Montalvo, ahí cuando Mi me acuerdo que te llegué a marcar de Lola, no sé qué le pasa al microscopio confocal, ayúdame. Ella desde Monterrey y yo desde Guadalajara, y no estaba conectado, ese era el problema. Este, que prenderlo. ajá, era el problema, que una cosa no estaba conectada. Los láseres no están conectados hoy, ¿no? Pero bueno, Ey, pero es que, a ver, también, ahí falta un poquito de contexto. El microscopio confocal es un aparato bien difícil de manejar porque son como 4 o 5 elementos que tienen que estar conectados diferentes y sí. tienen una secuencia de encendido. Y si no se sigue esa secuencia de encendido, vales Bueno, madre. Y eso pasa es que en mi caso no estaba desconectado de la luz. O sea, estaba desconectado de entre los los aparatos. elementos, que eso Ajá. no debería haberse desconectado. Aquí yo tengo hipótesis de que alguien hizo mal Fue, uso ajá, hizo mal uso, le dio un tirón o algo, y pues eso nunca me iba a dar cuenta, ¿no? O sea, uno no claro. espera que eso esté desconectado hasta que literal, bueno, el punto es El que se chiste logró. es que le vas y le lloras a a la gente con la que estuviste trabajando en equipo para que te Sí, ayude, porque eso es lo que pasa, porque la ciencia se hace en equipo, ¿verdad? Y a pesar de las sí. distancias, Isaac y yo seguimos siendo equipo en otras cosas. Sí, y sobre todo, pues yo siempre he sido muy, muy, muy suertudo con las personas que he tenido que en los laboratorios en los que he estado, personas de mayor jerarquía que yo, ¿no? Pues uno cuando es un vil estudiante de pregrado y de maestría, incluso y de doctorado, pues uno es así como el bebecito de laboratorio, Oh. que es más destructivo que creativo. Entonces, también
Pero entonces también es muy importante las personas en el laboratorio, no nada más el investigador, que son personas claves para tu formación, ¿no? O sea, aquí yo tengo que mencionar forzosamente a la doctorísima Lola Montalvo, que ella fue Otra vez. otra vez, pura mención. Ella fue mi mentora cuando estuve con ella y también en Guadalajara al ahora doctor Daniel Díaz, Así es. que él sí ahí en Guadalajara, que nos tocó aprender a la par, también por nuestra cuenta, pero él siempre fue un gran mentor para mí, un gran amigo. Y también incluso pues nos tocó ahí sufrirla, pero Oye, Isaac, pero yo creo que sí haría bien que nos platicaras un poquito como qué tareas diarias o cómo sería en o sea, tu día como estudiante de maestría en ciencias. O sea, te ok, levantas en la mañana y ¿qué haces? mira, cuando estaba en la maestría me tocó en mera pandemia, ¿no? Entonces todas mis clases eran en línea, que para mí eso fue una ventaja, ¿no? Porque eso de levantarse así con la almohada en la cabeza todavía y poderse conectar a Zoom, eso es una delicia. Este, entonces, era, por ejemplo, pues tenía clases en las mañanas o en algún, depende del semestre. Una clase, te conectas, las clases eran más como de leer artículos, nosotros presentar temas. No era una clase así tan de me siento y que el profesor escupa, ¿no? El conocimiento era más como, pues leemos artículos, nos dejan de tarea leer artículos, luego los discutimos, básicamente, y al final a lo mejor era un examen, un proyecto, lo que sea. Y bueno, ya terminando la clase, me iba al laboratorio, ¿no? A mí me tocaba en algunas partes irme al laboratorio del TEC y en otras partes irme al laboratorio de la Universidad de Guadalajara, que estuve también de invitado en el Instituto de Biología Celular, de Biología Molecular, perdón, en medicina, para usar su bioterio, porque en Guadalajara no tenemos bioterio. Eh, y bueno, también ahí pues hacer experimentos. Hubo una temporada al final de mi maestría donde ya era 100% trabajar en la tesis. Y mi tesis, hijo de la chingada, ¿en qué momento se me ocurrió? Este, había que aplicarles gotas en los ojos a animalitos, a ratas, 4 veces al día a 50 ratas. Entonces, ahí me ven de 7 a 7 y más tarde, y era esa hora porque esa hora es cuando las ratas están despiertas, ¿no? Cuando están en su horario diurno. Este, 12 horas ahí pegado, poniéndole gotitas en las ratas. Las ratas son una lindura, sinceramente. Eh, Sí, son animalitos muy nobles, las sí, muy, ratillas. muy nobles. Y súper inteligentes. Súper, se dejan entrenar. Yo al final ya mis ratas ya sabían que las agarraban. A las ratas las puedes así agarrar como un bebé, así, Ujú, con sí, cariño, que no debería, pero así la puedes agarrar y le pones, ya al final ya sabían así como voltear su cabecita, sí. gotita en el ojo, y voltear la cabecita y gotita en el otro ojo. Y al final, bueno, pues ya terminando este periodo, pues ahora sí es hacer las técnicas con los tejidos de los animales para ver si el tratamiento que estaba aplicando para glaucoma funcionaba o no, escribir la tesis, hacer el análisis de los datos científicos y bueno, al final todo ese trabajo de tesis, pues ahí está publicado en mi tesis. No los invito a que lo lean porque está horrendo. Bueno, no está horrendo, pero es como cuando ves algo que hiciste hace algunos años y dices, ay, en su momento yo estaba muy orgulloso, hoy estoy orgulloso, pero yo ahorita digo, híjole. Bueno, y ya, terminé mi maestría, entonces ya oficialmente soy master, master, master. Master of Puppets, pulling the strings. Ah, bueno, ya. Es- Y bueno, y tú también estudiaste maestría, tú Sí, platícanos también hice una tú. maestría en ciencias. También la hice en el tecnológico. Mi experiencia fue bien distinta porque a mí sí me tocó presencial. Ujú. Eh, Entré en la maestría en el TEC después de muchos intentos de aplicar a diferentes programas de maestría. Tuve ahí entre mis mayores fracasos y mejores y mayores bendiciones, como lo quiera ver uno, dependiendo. Apliqué para el Instituto de Neurobiología en Campus Curiquilla en la UNAM y no me quisieron porque soy de universidad privada. Gracias. ¿Cómo las Em, gracias, 4T? Ah, no, eso era antes. no, eso era Eso fue antes. O antes sea, de la está 4T. desde antes. Y digo, Sí. también entiendo, pero tampoco entiendo, o sea, porque yo no tenía la lana para pagar nada,
de Ujú. maestría. Estaba trabajando y pedía permiso de trabajo para poderme salir. También apliqué para la King Abdullah University of Science and Technology, la CAUST, El que tiene uno de KAUST. los mejores programas que puedan haber porque te cubren hasta los dientes. Lo malo es que tienes que vivir ahí encerrado en Sí, Abu en Dhabi, Arabia. en el campus, y pues como mujer no te puedes, no puedes ni enseñar el pelito ni nada por el estilo. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Que no pasan dentro del campus, pero si quieres salir, pues sí, sí hay pedo. Sí. Y, ¿qué otra cosa? Oye, pero Y ya pagan no me súper acuerdo. bien ahí en KAUST, ¿eh? Yo tengo un Sí, no, conocido que pagan hizo su maestría súper. ahí en KAUST y Ajá. era así cada fin de semana a viajar por Europa y Sí, por Asia y wow. y yo también en una de esas también me animé porque el programa que estaba aplicando era de manejo de desechos industriales o bueno, de Mm, desechos en general. Y a mí me interesaba mucho esa parte porque desde que estoy en prepa antes de estudiar biología siempre he sido como estoy muy preocupada por el medio ambiente y ahorita cambio climático, gracias. Bueno, pero ujú, en pocas palabras, CONACYT me dijo que no me podía dar la beca para poder irme, pues no podía pagarlo. ujú, ¿Por qué no? Porque estudié biología y no estudié ingeniería, aunque más de la mm, mitad de la currícula de las cosas que llevaba en la materia, en la maestría o de la plantilla de la ujú, maestría, ya las había llevado en la carrera. También llevé termodinámica y algunas otras ujú, materias. Entonces, pues no me dieron chance, no me pude ir y otros asuntos, ¿no? O sea, la beca no me la dieron porque me quedé compitiendo. Ya el último al que pasé fue contra un hombre y musulmán. Y yo, pues mujer con ya. formación católica en ese momento, pues claro que no me la iban a dar. Y ya, pues no me pude ir. Entonces, pues yo seguí Ujú, trabajando, trabajé como 4 años y medio, 5, dando clases de tocho morocho. Y pues bueno, le apliqué mentira, no apliqué, me llegó el pitazo de que en el Tecnológico de Monterrey estaban muy bien las maestrías, busqué biotecnología porque era lo que me latía y pues pasé los exámenes, me costó trabajo pasar los exámenes. Siempre he tenido un problema con matemáticas, entonces sí es muy importante que lo diga porque hay mucha gente que dice, no voy a estudiar ingeniería o no voy a estudiar ciencias porque tengo problemas con las matemáticas. Y hoy, a mis 38 años de vida, descubro que yo no soy mala para las matemáticas. Tengo un problema de discalculia que no está tan grave como podría ser, pero que ahora entiendo la manera en la que me enseñaron matemáticas no era la adecuada para mí ujú, y hoy puedo hacer cosas increíbles de matemáticas que yo nunca me imaginé que pudiera hacer entendiéndolo desde diferentes perspectivas. Entonces, sí. mi consejo aquí es que no te dejes espantar por las matemáticas en la carrera que decidas estudiar. Pero ya en Ujú, el posgrado, como sí me costó mucho trabajo el examen de matemáticas, lo tuve que volver a repetir y pues lo pasé y todo, pero ya estudiando con esta manera diferente que les comento. Después podemos hablar de eso. sí. Y entonces lo que sucedió fue que entré a biotecnología, pero ninguno de los proyectos, los investigadores no me contestaban para empezar. Ujú, Entonces, por más que me quise entrevistar con todo mundo para saber qué proyectos, me entrevisté con unos cuantos y me llamaron la atención dos, pero luego descubrí y hay que darle crédito, porque no con el doctor Julio Altamirano, que sí. estaba en cardiología y fue a Excelente ciencia profesor. básica. Él también me dio Es muy clases en buen la maestría. profesor, es buen Excelente. maestro Ujú. como PI es una criaturita oscura, pero es muy buen maestro, de los Sí. mejores maestros que haya tenido. Y él es en muchos sentidos el ejemplo del profesor que yo siempre he querido ser. O sea, una persona que te da el conocimiento como te lo tiene que dar, conciso, pero que también te explica interacciones y que te guía para que mejores la manera en la que presentas, ¿no? Este, Sí. bueno, entonces entré a la maestría. Mi maestría sí fue presencial. Yo sí, o sea, las clases, como dice Isaac, eran al principio muchas y menos tiempo en el laboratorio, y luego aumenta de lleno en los últimos semestres. Yo Ujú, personalmente planeé mi maestría para que los últimos semestres tuviera más las materias que me demandaban presentar resultados y estar en el laboratorio que las teóricas. Entonces, ya. llevé sobrecarga en algún punto para poder tener ese último Ujú. año más relajado para yo poder trabajar Ay, más en el laboratorio. hiciste súper bien, porque yo me acuerdo que yo el último semestre de la maestría todavía llevaba clases y llevé Sí, dos materias bien pesadas ese último semestre sí. sobre la tesis. Llevé la materia de bioinformática y la de genómica. Yo las Y separé y las metí antes. hiciste muy bien. A mí no se me ocurrió hacer Sí. eso. Creo que no me hubieran dejado, pero bueno. No, Mm, fíjate que en ese momento, como había cierta libertad de mover tus materias, pero además, mm, yo creo que también la comunicación juega un papel importante, ¿sabes? ujú, Eh,
hablar con el director de tu posgrado y poder tener esa comunicación creo que es una ventaja. Y pues yo Claro, le expliqué cuál era la situación y le expliqué que mis horas, como no estaban ahí en el Instituto de Biotech, yo me tenía que mover a un hospital. sí. Entonces, y también trabajaba con ratas. Entonces, mis horas eran como las tuyas, deshoras. Había que Ujú, aplicar medicamento durante 21 días en unos casos, otros casos era tomado, entonces la ratita pues ya lo tomaba y era más fácil, pero las ujú, horas de obtener las células del corazón de las ratitas era súper tardado y era todo un día de experimento y de ahí ya me iba al microscopio con focal ujú. y pasaba, yo me acuerdo que salía a las 2 de la mañana, a las 3 de la Sí, mañana, sí, sí. y muchas veces a mí me dicen: "Lola, es que ¿por qué quieres tanto a tu perro? Estás loca". Pues es un perro con el que llevo 12 años y que me acompañó a vivir esto que les estoy platicando. Y recuerdo mucho una ocasión en la que iba saliendo del hospital y pues ya iba para mi casa y eran como las 2 y tantos de la mañana. Yo iba bastante espantada porque pues era Monterrey y ya sabes, los balazos de repente y Sí, esto. era una época fuerte para Monterrey. Estaba ya saliendo de Ujú, esa época tan pesada, pero todavía se oían ciertas cosas y feas. Y entonces pasaba camino a la colonia donde yo vivía, que era una colonia bonita, vivía cerca de mi tía, había una iglesia. Entonces, en ujú. medio de la calle, así de la iglesia, había un perro bien bonito, sentado así a la mitad de la calle. Era mi pinche perro sentado a Cu- la mitad, y yo Esperándote. esperándome, y le pegué el grito, y ya nada más le bajé la ventana y que se brinca para meterse al microcochecito. Como Bill Beagle, cualquiera que haya pasado por esta experiencia, no me va a poder desmentir, brincan un chorro, se metió y ya nos fuimos juntas a la casa. No sé quién le abrió la puerta a la fecha, no sé cómo se salió porque las rejas estaban de arriba, desde abajo para arriba, pero desde ese momento el Ujú, perro se vivía ahora dentro del departamento. Ya no vivía ujú, afuera, ya no tenía las puertas abiertas porque ciertamente alguien le abrió la puerta, probablemente mis caseros, o ella encontró la manera de salirse, que es, ujú. es, es poco probable por la dimensión de las rejas. Pero bueno, aventuras de la maestría. Después ya en el último año, pues sí, me dediqué muchísimo a estar en el laboratorio. El trabajo con las ratas fue cada vez más fuerte. Como dice Isaac, el trabajo con las ratas es muy especial, son animales Sí, increíbles y hay que pasar por comités de bioéticas y utilizamos el número mínimo posible para poder trabajar. Y las hipótesis que nosotros logramos ahí fue pues generar un modelo de hipotiroidismo y de hipertiroidismo que sirvió para entender la falla cardíaca. Es un poco complicado de explicar. La tesis ahí está, como dice Isaac, está horrible. No la lean, pero tiene muchos dibujitos. Eso sí, sí me sí. encargué de tener muchos diagramas y muchos dibujitos para hacerlo más accesible porque mi abuelo quería una copia. Mm, Entonces, tuve la fortuna de poder regalarle o dejarle ahí una copia, aunque ya ujú, no de tu estaba, ¿verdad? tesis. O sea, y mi abuelo ya había fallecido, pero, Ujú, pero fue y le dediqué la copia y quería que de ujú. alguna manera en mi cabeza pudiera él, como si yo se Entender. lo hubiera explicado a él, exacto. Sí, Y a qué mi buena abuela idea, ¿eh? no, Qué buena pero, idea. pero mi abuela sí estaba, entonces a mi abuela sí le tocó y a mi abuela sí se la expliqué Ujú, y sí se la pude, y sí logré como que el cometido, ¿no? ujú. Entonces, y en mi día a día, yo lo que hacía era, pues me paraba. Al principio de la maestría me paraba a clases, conocí a una de las mejores amigas que tengo a la fecha, Thalía, y la amo y la adoro y espero que me esté oyendo, está en Monterrey todavía. Y entonces hicimos equipo junto con Roberto, otro amigazo del alma, lindísimas personas. Hicimos Sí, equipo para muchos trabajos. Pasábamos muchas horas en la biblioteca leyendo, pasábamos muchas horas investigando, pasábamos muchas horas juntos, no haciendo experimentos, pero sí construyendo conocimiento. Entonces, me paraba, iba a las clases, después me iba al laboratorio, trataba de aprender lo que me podían explicar porque era un periodo complicado en mi cabeza, no entendía muchas de mis dinámicas de aprendizaje, pero logré aprender a hacer todo lo que tenía que hacer. Hacía experimentos con las ratitas, después ya me pasaba al microscopio y así fue toda la maestría y lo final, lo más difícil yo creo fue aprender a escribir. La sí. tesis me la eché en 15 días, pero sí me encerré a escribirla día y noche y entendí que hay periodos de escritura en donde la escritura no se da si no tienes, en mi caso, un lugar en donde pueda estar tranquila sin preocuparme en otra cosa. Ujú, Entonces, mis mejores periodos de escritura fueron teniendo que pararme de la cama sin tener que preocuparme por si estaba peinada, maquillada, arreglada, lo que fuera, o sea, en pijama directo a la computadora y de la computadora directo a la cama. Fueron periodos ujú. bien intensos, tuve varios de esos,
El de la tesis yo creo que fue el más intenso y cada que me tocaba presentar seminario. Y pues así fue mi tesis de maestría o mi periodo de maestría. Fue algo muy bonito, muy cansado, muy estresado. Yo entré de 28 Sí. años, de 28 a 29 años a la maestría. Todos mis compañeros acababan de salir de clase, perdón, de carrera, entonces para mí era muy difícil, o la gran mayoría era muy difícil entenderlos. Me desesperaba Ujú, mucho. eh, no es por nada, pero siempre los vi como una bola de chamacos consentidos porque no sabían lo que era la vida laboral afuera en muchos, no todos, no, no, es una generalización, ¿no? Pero entender que es mejor estar ahí que estar afuera trabajando en otras cosas que no querías hacer del sí. todo, que estar disfrutando del placer de poder investigar y de poder conocer y de poder seguir siendo nerd y ñoña, porque sí soy y Ujú. que me vale y me encanta. Y Sí, luego, fíjate que ese punto que dices es algo bien especial de las personas que nos dedicamos a la ciencia, que tenemos la habilidad de elegir a nuestros jefes y de elegir a nuestro tema de investigación y qué voy a hacer, ¿no? Es algo que a lo mejor mucha gente no se da cuenta, pero yo sí me di cuenta desde el inicio de, o sea, si tú te vas a trabajar en una empresa, pues es con el jefe que te toca. sí, Y a lo mejor un día es uno y al otro día puede ser otro y para bien y para mal eso, ¿no? En ciencias, como está este personaje que es el PI, el investigador principal, la cabeza del laboratorio, pues uno puede hacer investigación de a qué se dedica, cómo es, bla, 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 bla. inclusive hablar Y con los estudiantes previos, sí, y eso es algo bien importante, siempre háganlo. yo hice eso para el doctorado y fue la mejor decisión que he tomado, ¿eh? Este, sí, bueno, ¿tienes más cosas que decir sobre la maestría para No, no yo creo cortarte? que sí es importante decir por qué hay que pasar de una maestría a un Sí, doctorado cuando quieres ser investigador, ¿no? sí, 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 sí. Pues básicamente porque la maestría es como una probadita, Ujú. ¿no? Es así si no te gustó la maestría, no hagas doctorado. O sea, porque el doctorado es como la versión, ahora sí, con responsabilidad grande Sí, bien de, grande. sí, porque, bueno, ¿qué es un doctorado? Un doctorado es el máximo nivel de estudios en una disciplina, donde el objetivo es que el estudiante desarrolle habilidades para ser investigador. Ese es el objetivo, desarrollar las habilidades, tanto técnicas como de soft skills, de presentar escritura y manuales de hacer experimentos, em, como para poder dedicarse a la ciencia y ahora sí de verdad de veritas. Entonces, un doctorado es un programa que dependiendo otra vez la disciplina, pero en nuestro caso duran 4, 5, 6 años, dependiendo, donde se te otorga un proyecto nuevo, novedoso, algo completamente nuevo, y tú tienes todo ese tiempo para desarrollarlo. Y lo que todo eso implica, ¿no? Porque eh, es difícil aventarse a un proyecto donde a lo mejor tu hipótesis que tienes resulta que estaba mal y resulta que te diste cuenta de eso 3 años después y tienes que cambiar el proyecto, etcétera, ¿no? Tienes que Entonces, adaptarlo, tienes que ver de qué manera lo que ya obtuviste durante todo ese tiempo te puede servir o resolver algo más, ¿no? y sobre todo durante el doctorado desarrollas independencia, ¿no? Poco a poco la vas desarrollando. em, ¿Y qué tam- significa independencia? Significa poder tomar tus propias decisiones al respecto de ciertos temas. O sea, si tienes tanto dinero para tantos recursos, priorizar cuáles van a ser los experimentos que son más importantes, ujú, saber, o sea, saber priorizar, esa es la clave, saber determinar cuáles son las cosas que necesitas hacer sí o sí para poder tener cierto grado de impacto en tu resultado, ¿no? O que sirva de perdido de algo y no sí. darle prioridad a las cosas que porque te gusta hacer, las voy a hacer y que no te van a dar tanto beneficio en cuestión de resultados.
Sí, y aprender a diseñar experimentos, aprender a plantear las preguntas correctas y, ok, ya tengo la pregunta correcta. ¿Cómo le voy a hacer para responderla? ¿Los métodos que estoy pensando realmente me van a responder esta pregunta o dos, tres? ¿Qué necesito para poder responder esta pregunta? Ah, ok, no tengo lo que necesito. Ok, ¿cómo puedo darle un giro? O sea, el doctorado es este periodo de formación fuerte, muy pesado, donde uno está enclaustrado varios años, volviéndose el experto en ese tema hiper mega particular que tú estás estudiando. Entonces, al principio depende del programa de doctorado. Hay doctorados donde desde un inicio ya tienes que tener un laboratorio y hay otros doctorados donde primero entras a clases generales, rotas en diferentes laboratorios y luego lo eliges. En mi caso, yo ya entré con el laboratorio elegido. Aquí yo estoy estudiando en este momento el doctorado en neurociencias en la Universidad de Montreal. Y yo la forma en la que decidí mi doctorado no fue por el programa de doctorado, fue por mi jefa. Porque yo me di cuenta que eso es hiper mega importante, la relación con la cabeza de laboratorio. Y Eh, eso es algo, es un consejo muy bueno. O sea, lo que les está diciendo Isaac ahorita, el programa de doctorado sí es importante, pero la relación con tu PI Ujú, con es, tu jefe. con tu jefe es todavía más importante que todo. Sí, 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 sí. Entonces, pues yo me di cuenta de eso. Les digo, yo por lo general he sido muy afortunado con los jefes que he tenido, incluso antes del doctorado, pero vi otras personas que no tenían tanta suerte como yo. Entonces dije, no, aquí no voy a caer. Entonces, pues durante la maestría yo participé en un congreso con un póster en línea, ¿verdad? Porque hashtag pandemia. Y ahí vi a la que es ahora mi jefa, que dio una charla sobre la importancia de hacer mentoring, de los alumnos internacionales, bla, 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 bla. Y dije, ay, bueno, pues ella al menos tiene todos estos temas sobre la mesa y eso ya es una bandera verde muy grande. Y sobre todo que yo a ella, ya su nombre, Adriana Di Polo, su nombre ya lo había leído varias veces. O sea, ella de verdad es uno de los investigadores en el área de glaucoma, de ciencias visuales, pues más fuertes a nivel mundial. Entonces me atreví, me amarré así los dos huevos y me atreví. Y le mandé un correo de, hola, soy alumno de maestría, me encantó, vi tu charla en este congreso y me interesan estos proyectos que tú tienes, leí estos tales proyectos, yo me dedico a esto y me interesaría hacer esto. ¿Me contratas, me adoptas, por favor? Básicamente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que sí me contestó luego, luego. Hice mi proceso de entrevistas con ella, em, el proceso de admisión y ahora heme aquí. Estoy en Montreal, Canadá, estudiando el doctorado en neurociencias, muy contento. Estoy en un laboratorio con un ambiente laboral excelente. em, Personas que apoyan mis ideas, que apoyan mi formación, que si yo no sé hacer algo, ellos me enseñan a hacerlo de la mejor manera. Un laboratorio con una investigadora de calibre mundial, donde este año tuve la oportunidad de acompañarla a ella y a compañeros a la versión ahora sí presencial de este congreso, que se llama ARVO, de la Asociación para Investigación en Ciencias Visuales y Oftalmología. Eh, Fuimos a Nueva Orleans al congreso. Yo nada más iba de damo de compañía, yo no tenía ningún proyecto que presentar, yo iba de damo de compañía. Este, Amo y de compañía, te imaginé. sí, sí. No, y bueno, conociendo gente, padrísimo, Arbo, ponerle cara a los nombres de artículos científicos que he leído, em, con ganas de que me den autógrafo todo mundo. Ya sé. Eh, y pues mi jefa, rockstar, ¿eh? En Arbo, rockstar, rockstar. O sea, de verdad, yo creo que yo no lo había dimensionado hasta este año que fui a Arbo, de que, güey, mi jefa creo que es famosa, creo que es celebridad. Em, Y bueno, entonces, ahora que estoy aquí en la maestría, digo en el doctorado,
el primer año del doctorado llevé algunas clases y ya acabé mis clases, ya no llevo clases, bendito sea. Ya estoy más concentrado en mi proyecto de investigación, aprender las técnicas, desarrollar técnicas nuevas, porque como mi pregunta es algo nuevo, no hay todavía las técnicas para resolverla. Entonces, tengo que inventar técnicas, métodos para poder responder mi pregunta, ¿no? Entonces, volvemos a esta parte de la creatividad. Eh, Está pesado, ¿no? Porque es un poco de prueba y error, énfasis en error, este, Mucho error. mucho error. Y también yo creo que entonces otra característica que tienen que tener los científicos es resiliencia, ¿no? Mucha. Como esta tolerancia a la frustración Ujú. de, güey, llevo tantas semanas haciendo este maldito experimento y que al final no funciona. Fíjate que la resiliencia acompañada de raciocinio y pensamiento crítico. O sea, es súper, y eso no lo digo yo, lo dijeron ya desde hace mucho tiempo, esperar obtener resultados diferentes haciendo exactamente la misma cosa es algo totalmente fuera de lo posible, ¿no? O sea, Ujú, no vas a obtener un resultado diferente si sigues haciendo la misma cosa. Y entonces es donde entra el troubleshooting o el detectar los problemas de lo que estás haciendo. O sea, sí, aguántatelas que las cosas no salieron como tú querías en el mm, experimento, que no te salió, pero también entiende que hay algo que probablemente estés haciendo que te esté sí, provocando ese resultado, ¿no? Y ujú, otra cosa es que de verdad por eso no te está saliendo, o sea, que el resultado que estás obteniendo es verdad. es verdad, es verdadero. Entonces, por eso se tiene que repetir el experimento varias veces. Y entonces ahí es donde viene la estadística que te dice cuántas veces hay que repetir y todo esto. Ujú. Bueno, ¿algo más del doctorado, Isaac, No, para ya pasar? pasa tú, pasa tú. Bueno, entonces, a comparación de Isaac, mi experiencia con el doctorado fue diferente. Yo me quedé en la misma institución. Algo que a mí me hizo mucha falta en la maestría fue exponerme a esos congresos. Ujú, La persona que estaba, mi PI, no estaba interesado en llevarme a ningún lado, o más bien solo no se dio el tiempo en llevarme mis ujú, proyectos a ningún lado, porque todavía no eran suficientemente buenos. Y a mí eso me dejó una lección muy importante en la vida. Nunca nada va a ser suficientemente bueno, pero te ujú, tienes que atrever a hacer el oso y a presentar en lugares en donde estén más arriba para conocer gente más arriba. Tienes que ujú. empezar a exponerte a esos ambientes, que fue lo que Isaac hizo súper bien. Eso es una recomendación. Cuando estén en su maestría y si se quieren dedicar a la ciencia, vayan a congresos. Vayan Sí, a ver las clave, pláticas clave, de la clave. gente, platiquen con ellos. A veces nosotros los vemos como muy arriba y en realidad son gente como tú y como yo que tiene exactamente Ujú. las mismas necesidades, diría mi madre, también cagan. Ah, no, esa no fue mi mamá. Le ando colgando santitos a mi mamá. No sé quién me lo dijo, pero alguien importante me lo dijo, ¿no? Y mentira no Entonces, es. y me entiendes, o sea, también comen, duermen, van al baño y otras cosas, ¿no? Este, a mí lo que sucedió fue que pues yo entré al doctorado, me quedé con el mismo PI y yo reventé al año y medio. Reventé por un montón de temas de presión psicológica, tuve un accidente también, un Ujú. accidente que me dejó un mes y medio en cama y eso me hizo razonar muchísimas cosas. No me rompí nada, nada más me infarté un nervio del oído, nada más. No Y más. eso Ay. me provocó, pues un vértigo que no podía sostener y mi mamita tuvo que ir por mí y llevarme como casi que en carreta a mi rancho. Y pues ahí estuve en el sillón de la casa de mis papás, en la sala, porque no podía ni subir escaleras, me costaba trabajo ir al baño sola, me caía por todos lados. Entonces, Ujú, pues seguí tomando mis clases en línea lo más que pude ese primer año. Del año y medio, a la parte del medio, fue en donde ya me cambié. ujú. Me pasó una experiencia muy feíta. En lugar de hablar conmigo y de ver qué era lo que me estaba sucediendo, pues asumieron que yo no podía con el doctorado y no podía seguir. Entonces, pues la recomendación era darme de baja y pues obviamente eso no es opción cuando tu única forma de sostén es el doctorado porque pues no tienes tiempo para trabajar en ninguna otra cosa. De hecho, una de Ujú. las condiciones para hacer doctorado de ciencias es dedicarte a tiempo completo, porque de Sí. verdad sí no te da absolutamente tiempo para nada. Yo por ese momento de mi vida, en ese primer año de doctorado que decidí dedicarme, empecé a trabajar en mí, empecé a ir a terapia, empecé a ir al gimnasio, Ujú.
empecé a hacerme más responsable de mi alimentación, empecé a pasar más tiempo con mi perrita que había tenido abandonada 2 años. Este, y digo abandonada en cierto, nunca le faltó nada, ¿verdad? No vayan a interpretar otras Ujú. cosas, pero pues como la historia que me la encontré a las 2 de la mañana allá afuera porque pues me estaba esperando ella, ¿no? Este, entonces me di cuenta que no quería seguir en ese grupo de investigación, o sea, me di cuenta que había cosas muy buenas, me formaron muy bien, gracias a esa rudeza, de alguna manera, yo tengo el pensamiento que tengo en cuanto a discernir pensamiento crítico, o sea, en cuanto a discernir ciertas variables y Sí. ciertas cosas y ciertas prioridades, pero ya cuando me cambié de doctorado con mi PI, con mi mentora, con Judith Zavala, que ya estuvo aquí en Científicos, Casos de la Vida Real, descubrí otro universo, descubrí la parte humana de la ciencia, descubrí Sí. la parte traslacional, me dediqué a un proyecto que tenía miras a trasladarse a, a uso en personas, o sea, realmente era curar gente a través de la ciencia, que eso era lo que yo siempre había querido hacer. Si bien Ujú. el primer año en la maestría, el primer año y medio del doctorado fue ciencia básica, o sea, se descubrieron algunas cosas interesantes de cómo funciona el corazón y su latido y todo esto, y con ciertas patologías ya en el resto de mi doctorado yo fui, con todas las desgracias personales, fui mucho más feliz. Ujú. Entendí que la terapia es algo esencial. Iba a mis clases, me levantaba. Sí, también volví a aplicar la parte de adelantar lo más que pudiera en veranos materias para poder tener el último año libre y Ujú. poder estar completamente dedicada al laboratorio. Y tuve la fortuna de tener dentro del grupo de investigación a un mentor increíble que sí pensó en la parte de ser internacional, o sea, Ujú. de sí llevarme a conocer más gente. Fui a estos congresos de Arbo, fue en el tiempo en el que conocí a Isaac también, a estos congresos de la American Research, ¿qué? Arbo, Research in Vision and Eso es Ophthalmology, ajá, eso. y Ujú. conocí lugares increíbles. El esfuerzo económico sí fue grande porque pues tenía que Ujú. ahorrar más de la mitad del año para poder ir y pues eso significó muchísimas limitantes, ¿no? O Sí. sea, desde tener roomies para poder solventar todo esto hasta pues no salir o no comprar nada o andar con las mismas garras todo el santo año. Ujú. Y, Así es la vida del estudiante de doctorado, ¿eh? Es muy y sí, austera. sí, y así es y ni modo, ¿no? O sea, obviamente hay gente que se aprovecha, que tiene una buena condición en casa y de todos modos accede a las becas, cosa que no debería hacer. Ujú. Y pues sí, o sea, están ahorrando las becas y todos los demás, pues que se jodan. Entonces, pues bueno, son situaciones distintas, pero el general es ese, que es una vida sacrificada en muchos sentidos, austera. Y fui a lugares increíbles, fui a Waikiki, en Hawái, Mm. que yo jamás en mi vida me imaginé que podría ir a ese lugar. Fui Ujú. también a Vancouver, conocí Vancouver y me permitió vivir en España 7 meses. Ujú. Eh, esa ida a España fue muy agridulce, conocí a gente muy buena, conocí a gente muy mala, pero también me fue un esfuerzo económico también pesado y psicológico, porque pues era un lugar en donde llovió de los 7 meses que estuve, llovió todos los días menos uno, y ese día cerramos el laboratorio y nos largamos a la playa. Esta es una historia que yo siempre cuento. ¿Qué aprendí en el doctorado? Aprendí que soy capaz de muchas cosas. Aprendí que soy capaz de no dormir, de no estar, pero también de dormir y de descansar. Aprendí también que tengo que ser persona. Antes que científico, soy persona. Aprendí Ujú. también de los experimentos, aprendí de presupuestos. Me dieron la oportunidad de participar para poder tener un fondeo importante. Y entonces, gracias a esa experiencia que mi mentora me dejó participar, que me dejó ayudar en la parte del presupuesto, que me dejó desarrollar todo eso. Entonces yo aprendí qué es lo que es esta licitación o estos grants que llaman acá, Ujú. y qué son estas competencias por obtener presupuesto. Eh, y sobre todo que me dejó una amistad increíble con Judith, que es una persona a quien valoro bastante, que le tengo un lugar muy especial en mi corazón porque además de ser mamá de muchos niños, fue hasta cierto punto mi mamá académica. Eh, Ujú. yo venía muy herida de todo lo que había pasado en mi doctorado anterior, bueno, en el año Sí, y en el medio, y grupo ella anterior. se Ujú. encargó de reconstruirme, de levantarme, de formarme, de aconsejarme. Es una cosa muy difícil porque yo creo que ningún estudiante de doctorado me va a dejar mentir y tú de cierta manera, Isaac,
espero que nunca lo vivas, pero también espero que lo vivas porque te dejan enseñanzas importantes, ¿no? Ujú. De cómo el contacto humano y de cómo la empatía en este sentido es sumamente importante para tener un equipo de trabajo que sea productivo y que sea Sí, sano. No nada más es el conocimiento académico, una de las características que tenemos los científicos es que somos muy extremos, somos muy apasionados, como Isaac lo sí, dijo desde el inicio. Nuestra ciencia es lo que nos define en muchos sentidos y ojo ahí, no es verdad. peligro. Las no es algo que nosotros traemos es que se aprovechan de nuestro potencial para tener esa pasión para poder desarrollar un algo. Pero Ujú. si no se nos guía de una buena manera, terminamos siendo estas personas totalmente frías, carentes de empatía. No todo mundo, ¿verdad? Pero hay muchos que sí, y se convierten en una amenaza para la salud mental de los demás, ¿no? Entonces, sí es muy importante decirlo, sí es muy importante mencionar que los estudiantes de doctorado, así como los PIs y todo ese sistema, carecen de esta educación emocional en su gran mayoría. Y es Ujú. importante comenzar a desarrollarla, porque sí, puede ser muy bueno disectando variables, puede ser muy bueno desarrollando experimentos con base en esta disección que se hace fina de saber qué es lo que realmente importa o cuál es el elemento que te va a definir si tienes una respuesta o no, Ujú. y planteando estas hipótesis. Y también puede ser excelente escribiendo. Habemos otros tantos que le batallamos para escribir al estilo científico, que es igual como lo que les estoy diciendo, recatado, sobrio, sin adjetivos, que tiene Ujú. oraciones que son tajantes y cortas, ¿no? Y que como Ujú. latinos nos cuesta trabajo Ush. entender, porque nosotros tenemos esto desde el Quijote, traído y desde nuestras culturas prehispánicas, traemos la poesía metida. Eh, Ujú. y En entonces el el idioma lenguaje incluso. en el Ujú. idioma, cómo hablamos, cómo nos despedimos, cómo nos abrazamos con nuestra misma lengua. Escribir científico es todo un reto para los hispanohablantes. Entonces, cualquiera que diga Ujú. que no, yo los invito a reflexionar porque algún grado de dificultad habrá tenido, pero dificultad ciertamente hubo. Y así es la vida del doctorado. En realidad es una vida austera, sacrificada en muchos sentidos. Si no lo es porque tienes un privilegio grande y qué bueno que lo tengas. Ojalá y más personas lo tuvieran. Ojalá y Ujú. todo mundo lo tuviera, mejor dicho. Pero la ciencia es algo que no te va a dejar. Alguna vez Isaac lo dijo, y es que por algún momento, en algún momentito, tú vas a ser el único que vas a saber, la única persona que va a saber algo que el resto del universo desconoce. Sí. Y esas palabras, Isaac, tuyas se me han grabado. Yo creo que algún día me las voy a tatuar porque son súper profundas, ¿sabes? O sea, esa es la raíz, ese es el core de la ciencia, la curiosidad que te mueve con una serie que te mueve hasta las emociones, hasta los Ujú. neurotransmisores, de poder comprender de a poquito cosas que jamás imaginaste, Ujú. como que estás hecho de polvos de estrella. Oh, Ay, güey, se te pone chinita el cuero, ¿verdad? O sea, híjole, ese es un doctorado, en pocas palabras. sí. Entonces es un camino muy largo en tiempo y en esfuerzo. em, pero pues para los que nos encanta la ciencia, pues vale la pena, ¿no? Este, y bueno, terminando el doctorado, ¿qué sigue? Es la pregunta clave, que bueno, para nuestros Patreons ya saben un poquito nuestras opiniones. Les recuerdo que nos pueden apoyar en patreon.com ciencia en Chile y ahí en el episodio específico para este episodio hablamos de las cosas que siguen después del doctorado, los retos, Exacto. ¿no? Sobre todo Ya ese los retos. es tema para otro episodio porque ahorita ya llevamos pasada la hora de grabar, pero sí, eso ya lo iremos averiguando más Sí. adelante. Yo ahorita estoy en una etapa académica, que es el postdoctorado, ya podemos platicar después de todo eso, pero básicamente es otro doctorado, Ujú. Sí. con un tiempo más limitado y bueno, con algunas otras cosas. Pero sí, si les interesa estudiar ciencias, las características que mencionamos como creatividad, Ujú. resiliencia,
también un alto grado de introspección que es muy recomendable. No todo el mundo lo tiene, pero es recomendable. ¿Y qué otra Ujú. cosa, Isaac? Curiosidad, Curiosidad sobre curiosidad, todo, ¿verdad? 100%. Sí, sí, sí. Sí, Y pues y prepararse para ser comunicadores científicos. sí, sí, porque de verdad, ¿eh? O sea, la ciencia que haces y no la compartes es como si no lo hubieras hecho. Entonces, pues bueno, ¿Qué onda, Isaac? ¿Algo pues más? bueno, pues creo que no. ¿Dónde mandas tus besitos? Ay, yo ya sé dónde los vas a mandar tú. Empieza con Q. Yo no sé dónde. Ay, no sabes dónde. No, no, Entonces no, te la no. voy a ganar y me A vale. ver, Es su tú. curiosidad. Les mando Ah, besitos en su curiosidad, yo les mando besitos en su resiliencia, en su resiliencia. Y yo en creo que donde los les dos resielga, en donde les les mandamos resiele. besitos en su salud mental también. Uh, Uh. muchas gracias por escucharnos. Gracias por Bye. escucharnos. Esperamos que estén muy bien. Les deseamos una buena semana, pero también les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Que estén bien. Hasta luego. Bye. Bye. Ciencia al Chile.